Bueno, y aquí estamos frente a un tema sumamente importante y una pregunta que todos nos hacemos como docentes de historia. ¿Cómo conocen el pasado nuestros estudiantes? ¿Cuáles son esos conceptos que ya traen con ellos, o esa aproximación que traen ellos a la vida cotidiana y que puede ser que les ayude para el conocimiento de la historia, pero que también podría ser que genere ciertas dificultades que nosotros hábilmente vamos a ir resolviendo con la formación de las habilidades históricas en ellos? Ojo con esto, vamos a ver aparecer imágenes creadas con inteligencia artificial y ustedes me dirán si la calidad didáctica de las mismas justifica su uso en este tipo de presentaciones. De mi parte, estoy muy satisfecha con los resultados que he venido obteniendo. Les comento entonces, cuando los estudiantes llegan a nuestro salón de clase, nosotros tenemos que tener claro que ellos ya traen consigo ideas basadas en su propia experiencia. Esa experiencia de los estudiantes se construye sobre la cotidianeidad y es la misma experiencia de cualquier persona en el mundo real. Entonces, no venimos como una tabla rasa, sino que ya tenemos ideas y tenemos preconceptos. Eso es nuestra manera de percibir el mundo, la manera de entenderlo. Y también puede ayudarnos en la construcción del conocimiento histórico, pero también puede ser que nos genere alguna dificultad. ¿Por qué? Porque no siempre las ideas que funcionan en el mundo cotidiano van a funcionar para el momento en que tenemos que aprender historia. ¿Y por qué? Porque en el mundo cotidiano interactuamos con personas que están viviendo el presente junto con nosotros. Por eso les denominamos nuestros contemporáneos o nuestros coetáneos. Sin embargo, cuando hacemos el estudio de la historia, estamos conscientes de que queremos aprender sobre sociedades cuyas personas ya no viven en el presente y tenemos que interrogar a través de fuentes. Por eso es la importancia de las fuentes y de los métodos para aproximarnos a ellas. Entonces, el simple hecho de que estemos tratando con el pasado podría originar que generáramos conceptos erróneos. Por ejemplo, cuando hablamos de soldado, un soldado en la actualidad no es lo mismo que un soldado en la edad antigua o en la edad media. Un militar o un soldado no es lo mismo en cualquier época de la historia. Tenemos que precisar. El concepto de agricultor, el concepto de agricultura, no son los mismos ahora que respecto de la prehistoria o respecto del siglo XVII. El concepto de libertad, que es el que propongo en este ejemplo, será el mismo cuando a un estudiante del siglo XXI yo le hablo del concepto de libertad. ¿Qué viene a su mente? El concepto que está viviendo en la actualidad, del cual recibe insights, del cual recibe ideas a través de las vivencias propias y de las de los demás. ¿Viene a su mente el concepto de libertad que manejaba Aristóteles en la Edad Antigua? ¿Viene a su mente el concepto de libertad que manejaba Kant en el siglo XVIII? Es importante tener en cuenta que necesitamos hacer precisiones. Si llevamos este cuadro a una línea de tiempo, ya estamos tratando de abordarlo de una manera más profunda y aquí podemos empezar a ver la secuencia, cómo era antes, cómo era en tal fecha y cómo es en la actualidad. Entonces, por ejemplo, cuando queremos hacer estas apreciaciones, si quisiéramos comparar, vamos a suponerlo, quisiéramos comparar el concepto de libertad que tenemos en la actualidad con el concepto de libertad que se manejaba en el siglo XVIII, vamos a elegir dos ejemplos solamente como con una finalidad de representar con claridad la postura de dos autores. Por ejemplo, para el siglo XXI estamos viviendo una época denominada de distintas maneras. Sociedad del conocimiento, cuarta revolución industrial, era posmoderna, pero si mencionamos, por ejemplo, la obra de Sigmund Bauman, él tiene una definición para esta época y él dice, estamos viviendo una época de sociedad líquida. Y con el concepto de liquidez se quiere referir a toda esta inestabilidad, esta fugacidad de las experiencias de las personas en contacto con la sociedad, que hace, por ejemplo, que no duren las relaciones, que el concepto de familia esté cada vez más venido a menos. Entonces, una serie de cosas que no necesariamente van a aportar elementos positivos, pero que son características de esta especie de desestructuración de sistemas que estamos viviendo. Y si lo contrastamos, por ejemplo, con la idea de libertad que manejaba Kant en el siglo XVIII, aquí tenemos un cuadro comparativo que nos puede ayudar a entender por qué es necesario que nos preguntemos concretamente si mi estudiante está entendiendo lo mismo que yo al explicarle o si la mente de mi estudiante está en una época presente, que sería lo más normal,
porque es una época que él está viviendo, con lo cual yo tengo que hacer un esfuerzo muy, muy específico para clarificarle las diferencias y que en las diferencias enriquezca su concepto. Entonces, para el estudiante que vive en el siglo XXI, el concepto de libertad, según la sociedad líquida de Sigmund Bauman, por ejemplo, podría tener cierta carga de libertad asociada a la responsabilidad individual. ¿Qué quiere decir con esto, Bauman? Quiere decir que el ser humano que está viviendo en esta época interpreta su vivencia en relación consigo mismo más que en relación con el grupo social al que pertenece. Tiene sus aportes porque podemos construir la autonomía, ¿verdad? Pero por otro lado, estamos dejando de lado todo lo que son las estructuras sociales que nos abrigan y que desde los inicios de la humanidad han sido una característica de la vivencia del ser humano. El ser humano, por definición, es un ser social y por lo tanto se realiza en sociedad. Pero en lo que estamos viendo en la actualidad, pareciera que estamos dejando de lado este tipo de conceptos. La libertad como flexibilidad, ¿verdad? Entonces, aquí aparecen conceptos muy, muy claros del siglo XXI. Por ejemplo, el paradigma del cambio. Por ejemplo, la inestabilidad, la fugacidad del tiempo, ¿verdad? Entonces, todo esto que impacta a mi estudiante porque está viviendo una realidad y de repente al día siguiente es otra, está adaptándose a una tecnología y mañana aparecen 10 más, entonces están alimentando su concepto de libertad. La libertad, entonces, en un contexto cambiante, consistirá en adaptarnos con la mayor flexibilidad posible y la mayor rapidez posible para que el contexto no vaya por delante de nosotros, sino que nosotros vayamos paralelamente de la mano con el contexto. Otra característica, según Bauman, que identifica la sociedad actual es que se asocia la libertad con el consumo. Es decir, yo soy libre para consumir, pero si llego a consumir en exceso, podríamos caer en el extremo del consumismo. Un consumismo que atenta contra mi integridad, contra la conservación de mi salud, contra la conservación de mi economía, pero también, y más importante, sobre la conservación de la sociedad y del ecosistema. La visión planetaria pareciera perderse de vista en este contexto. Otra característica del concepto de libertad que se vive en la actualidad, la precariedad, es decir, las instituciones que han sobrevivido a lo largo del tiempo, tanto políticas como sociales como familiares, se han caracterizado por ser robustas, por tener estabilidad. Si nosotros hablamos de sociedades precarias o de instituciones precarias, significa que no se les vaticina, no se les augura una continuidad. Cuando le preguntamos a un joven de la época actual cuál es el tipo de vinculación que establece con su grupo de amigos. Hay una categoría bastante amplia, ¿no? Una lista que está jerarquizada de una manera bastante compleja y que en definitiva quiere decir que no hay compromiso con esa relación, con esa amistad. Entonces, a eso Bauman le llama liquidez y precariedad. Finalmente, una característica que asocia Bauman con la libertad en la época actual es la fragmentación. Nosotros podemos vivir, según la época actual, distintas identidades. Fraccionamos al ser humano, deconstruimos. La deconstrucción es una característica de la sociedad posmoderna. Entonces, lo que nosotros vivimos tiende a ser transitorio y precisamente es como si estuviéramos pasando de un slide a otro, de una diapositiva a otra, porque las estructuras pareciera que no duran. Entonces, fíjense ustedes cómo es que podemos entender la mente de nuestros estudiantes que están viviendo alguna de estas características, tal vez no todas, tal vez podemos discrepar, pero lo cierto es que la sociedad actual hace match con algunas de estas características que nos señala Bauman. Vamos a compararlo, por ejemplo, con lo que nosotros le querríamos explicar si estamos en clase mencionando las ideas de hacia finales de la Edad Moderna, em, de la época de la Ilustración, concretamente el concepto de libertad de Kant. ¿Qué cosa tendríamos que decirle y qué cosa tendríamos que formar en su mente a través de una serie de recursos, lecturas, análisis, comparaciones, etcétera? Muchas herramientas que nosotros tenemos como investigadores y como docentes. En primer lugar, en Kant habría que rescatar la libertad como concepto de autonomía. Entonces él ve al ser humano como un ser que puede lograr su autonomía. Pero qué interesante, esa autonomía la va a lograr a partir de su condición moral. Y esa moral está asociada a la crítica de la razón pura. Es decir, el ser humano, según Kant, en la época histórica que le toca vivir, es un ser humano que puede hacer su propia ley y vivir según ella.
y es una ley que está amparada en la moralidad. En segundo lugar, esa libertad y esa ley moral que él ha creado van a darle consistencia a las vinculaciones que establece con la sociedad en torno a la cual se desenvuelve. Sociedad que lo abriga, que lo contiene, pero también que lo mira, que lo evalúa y lo juzga. En tercer lugar, la libertad y la voluntad. En este tema de la voluntad entramos directamente a la ética kantiana. Ese comportamiento que yo voy a tener en relación conmigo como ser individual, pero sobre todo en relación con esa sociedad que me alberga, me protege y a la que yo consagro mi comportamiento. ¿Por qué? Porque necesito y porque quiero ser consecuente con lo que necesita la sociedad a la que pertenezco. Me siento identificado con esa sociedad. Fíjense qué importante. Entonces, vamos avanzando y nos encontramos con uno de los principales aportes de Kant y que lo podemos asociar también al concepto de libertad. ¿Cuál es? El concepto de imperativo categórico. Para resumirlo, porque esto es un tema bastante amplio y que le sugiero leer y profundizar, el imperativo categórico es esta condición que Kant presenta para que aquellos principios, aquellas formas de vida, aquellas normas, aquellos principios en torno a los cuales yo me rijo, puedan ser elevados a leyes universales. Entonces es como un tamiz que él nos presenta. A ver, ¿cuál es el principio que guía mi vida en relación a mi grupo social? Por ejemplo, el no matar, que si bien está asociado a uno de los mandamientos de la religión cristiana, católica en la actualidad, también está asociado con las prácticas de la mayoría de las religiones que existen en el mundo. Entonces, el no matar, podríamos preguntarnos si pervive a lo largo del tiempo, si funciona en un tiempo distinto al que yo estoy viviendo y si funciona en distintos escenarios geográficos. Si esta afirmación de no matar resiste esa crítica, entonces se puede considerar que es un imperativo categórico y puede ser elevado a la ley universal. Es decir, puedo afirmar que funciona para todos los tiempos y para todos los espacios. Muy interesante. Entonces, aquí tenemos también una asociación de la libertad con imperativo categórico. Finalmente, el concepto de libertad asociado al concepto de lo trascendental. Ese ser humano que no solamente se va a realizar en un mundo material concreto corpóreo, sino que visto desde el punto de vista metafísico, tiene una trascendencia, tiene un más allá. Entonces, esto en el planteamiento del siglo XVIII dista muchísimo a lo que tenemos que interpretar en el pensamiento del siglo XXI. Nuevamente, cuando yo le quiero explicar a mi estudiante la libertad en la época de Kant, tengo que tener en cuenta que en su cabecita lo que están presentes son algunos conceptos asociados a el concepto de libertad que se está viviendo en la actualidad. Interesantísimo, ¿verdad? Entonces, vamos con un concepto de primer orden, es decir, un concepto en su definición semántica. Concepto de soldado. También podríamos utilizar la palabra militar. En el concepto de soldado o de militar que manejamos, por ejemplo, para el siglo XI, de Edad Media, ¿no? El inicio y el apogeo de la Edad Media. Cuando yo le quiero explicar a mi estudiante del siglo XXI cuál es el concepto de soldado que se vivía en la Edad Media, este militar, este caballero, este personaje con armadura, con una serie de vinculaciones, con una serie de compromisos, ¿verdad? Y con el honor, con el concepto del honor, él tiene en su mente lo mismo que yo estoy tratando de formar en su mente o tal vez tiene en su mente un concepto mucho más contemporáneo. Si lo hacemos en este contexto del año que estamos iniciando, es muy probable que nuestro estudiante, cuando le mencionemos la palabra militar o la palabra soldado, diga, sí, claro que lo sé, porque en su mente tiene el soldado de Ucrania, porque es un conflicto que lamentablemente sigue vigente. O de repente tiene en su mente la idea de un miliciano de otro contexto, ¿verdad? O de un militar israelí, porque está muy embebido de todo lo que está pasando, la desgracia humana que está pasando en esta zona, ¿verdad? Entonces, como profesores, tenemos que saber cuáles son las ideas que tiene mi estudiante, cuáles son esas ideas que está llevando al aula. Nos tenemos que preguntar sobre eso y nos tenemos que preguntar de dónde las obtiene. Entonces, nuevamente les presento el resultado de la inteligencia artificial
para tratar de representar justamente esos escenarios donde mi estudiante está adquiriendo esas ideas con las que yo tengo que luchar para construir conocimiento histórico en su interior. En primer lugar, los juegos en línea. Cada vez hay una tendencia mayor a que los juegos en línea, que son diseñados por empresas que hacen todo un estudio de mercado, pero también un estudio de la psicología humana, se basen en argumentos históricos, lo cual no significa que el juego constituya una clase de historia. Y ahí tenemos la primera distorsión. Puede ser que mi estudiante diga, sí, yo he escuchado hablar, ¿verdad?, de los soldados en la Edad Media porque lo he visto en mi juego tal. Entonces ahí ya tenemos una distorsión con la cual el profesor tiene que lidiar en clase. En segundo lugar, el estudiante puede aceptar el concepto que ve en su vida diaria. ¿Qué pasaría si mi alumno, por ejemplo, al abrir la ventana de su casa o al asomarse al balcón, está viendo un desfile militar, está viendo un desplazamiento de soldados, está viviendo en una zona que está atravesando un conflicto? Entonces, todo eso va a alimentar su concepto y esto va a hacer que se pueda generar una diferencia cuando yo le presento el concepto de soldado de la Edad Media y él en su mente tiene el concepto del soldado que está pasando por su ventana. En tercer lugar, las narraciones. Y para las narraciones nosotros tenemos que hacer un paréntesis y decir que estamos en una época en la que se está valorando muchísimo y eso es excelente, se está valorando mucho la historia oral. Narrémosle a nuestros estudiantes, escuchemos las narraciones de nuestros abuelos, de las personas que tienen más experiencia sobre este mundo y que conocen más que nosotros mismos sobre nuestra localidad. Eso va a ser oro en polvo para nuestro curso de historia. Pero también es cierto que si nosotros solamente nos alimentamos de narraciones que aparecen en un libro de cuentos, en un libro de historias, eso no es historia. Entonces, para el profesor en aula va a significar un reto, porque todo esto está coloreando la mente de nuestros estudiantes, alimentándola probablemente de conceptos que no corresponden a la realidad y que me van a dificultar el trabajo. Puede que no sea así en su totalidad, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, no pensemos que el estudiante llega a nuestra clase y tiene todo el escenario mental amoblado para captar y construir el conocimiento histórico de primera intención. Hay que también explorar, ¿no? Y escucharlos. Y solamente así vamos a tener una idea de contra qué es lo que estamos contraponiendo en nuestro conocimiento histórico y el conocimiento histórico sobre todo que queremos formar en los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pongámonos en situación. Nosotros somos la profesora, el profesor y llegamos a la clase y nuestro estudiante está viviendo en presente. Su mente, aquí representada de una manera súper gráfica, está llena de conceptos del presente, de interacciones que él ha llevado a cabo antes de venir a la sesión de clase, aspiraciones, o sea, lo que él piensa hacer después de salir de la sesión de clase. Entonces yo llego a la clase y le digo, soldado, ¿no? Le digo, hoy día vamos a hablar de repente de la organización militar en tal época de la historia. Entonces a la mente de mi niño va a venir el concepto de soldado que está más cercano a lo que él ha construido en su cotidianeidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuáles son esos elementos que hemos mencionado y que están alimentando la imagen que él tiene. Lógicamente, si yo le estoy hablando de un caballero medieval, es probable que su mente venga pues una especie de Terminator del siglo XXI, ¿no? Muy equipado, muy armado con los visores, muy tecnificado, que dista mucho del concepto que yo quiero construir en él. Miren qué bonito y qué interesante. Cuando nosotros vamos a trabajar la construcción de conocimiento histórico, tenemos que tener en cuenta también la perspectiva. Entonces, en el desarrollo del curso, vamos a trabajar estos ejemplos totalmente detallados para que ustedes puedan llevarse esta información con todo el detalle y con todas las aplicaciones didácticas posibles. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí, a través de la representación en un cubo, estamos tratando de identificar el presente que vive mi estudiante con el pasado que lo estoy poniendo en un segundo plano y lógicamente voy a entender mucho mejor cuál es mi desafío como profesor. ¿Cuál es la distancia temporal? ¿Son suficientes los preconceptos del estudiante en la formación de su conocimiento histórico? La respuesta es obvia, pero la podemos llevar a reflexión, la podemos llevar a diálogo con otros maestros. Eso también lo hacemos en nuestro curso. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos abordando un tema concreto del siglo XIV, como pudiera ser una disputa entre los bandos, bandos era el nombre de las banderías o las localidades o las regiones en las que se dividía
una región en algunas zonas de Europa. Por ejemplo, en este caso estoy mencionando los bandos que existían en Trujillo y Extremadura, y este concepto lo saco del libro del mismo nombre, Trujillo de Extremadura, de el historiador José Antonio del Busto de Uturburu, donde detalla de una manera deliciosa toda esta dinámica social que había entre los bandos o banderías que vivían en esta ciudad de Trujillo, y cómo es que estas confrontaciones, estos enfrentamientos que van a vivir, definen también el concepto de honra, el concepto del honor de la familia, y cómo es que van a determinar con el paso del tiempo la permanencia o no de un apellido u otro. Espectacular tema para que lo trabajemos con nuestros estudiantes. Sin embargo, no perdamos de vista los retos que tenemos que superar. Describamos, hagamos que lean, no necesariamente presentar imágenes. En este caso, yo estoy usando imágenes para los docentes, para recrear con una mayor facilidad la problemática de la que estamos hablando. Pero procuremos que nuestros estudiantes lean. Muchas veces, si le ponemos por delante la imagen antes de la lectura, ya estamos sesgando su imaginación. Entonces, procuremos que ese enfrentamiento con las fuentes históricas tenga también incorporado una gran cantidad de lectura, texto. De esa manera vamos a poder llevarlo a la construcción de ese aprendizaje más consistente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Aquí aparece con claridad ese diálogo atemporal que implica el conocimiento de la historia. Por ejemplo, desde el presente está nuestro estudiante, que es el sujeto que conoce, el sujeto que se va a acercar al conocimiento histórico. Pero estamos tendiendo una cuerda, y aquí estamos poniendo como interrogante, porque aquí la habilidad de nosotros como docentes va a hacer que se produzca de manera efectiva ese diálogo, o de repente que se quede en un intento. ¿Por qué? Porque nuestro estudiante en el presente va a tender una cuerda para dialogar con los personajes que ya no están. Entonces, ese diálogo lo vamos a desarrollar a través de las fuentes históricas, y tenemos que apoyarnos en el pensamiento crítico, en el pensamiento complejo y en el pensamiento creativo. ¿Qué cosa nos va a proveer cada uno? El pensamiento crítico nos va a brindar toda una serie de preguntas, las preguntas socráticas, las preguntas poderosas con las que podemos interpelar a una fuente. El pensamiento complejo nos va a hacer pasar de un concepto de primera orden a un concepto de segundo orden. La interpretación, ¿verdad? Los que llevan el curso ya lo saben en detalle. Y por último, el pensamiento creativo, que es este pensamiento que me va a permitir buscar una serie de maneras para abordar la fuente y para integrarla a toda esta dinámica del aprendizaje y el conocimiento que se está formando en la mente de mi estudiante. Espectacular. Imagínense ustedes. ¿Qué pasa si yo lo quiero llevar a un eje? Recuerden que en historia manejamos dos ejes, el eje cronológico y el eje geográfico. Entonces, si quisiéramos basarnos en una especie de diagrama de Venn, colocaríamos en el eje vertical la temporalidad y en el eje horizontal la espacialidad, ¿no? Puede ser al revés, pero en este caso nos va a funcionar mejor para el ejemplo ponerlo de esta manera. Entonces, vamos a arriesgarnos un poco más y vamos a hacer una diferenciación. ¿Qué es lo que pasa con mi concepto soldado o mi concepto militar si es que yo estoy en Occidente? Se va a manejar lo mismo. Así yo estoy, por ejemplo, en Oriente, en una zona de Oriente concreta, por ejemplo, en Asia Meridional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente, tengo dos fechas que yo estoy poniendo para trabajar el ejemplo. Yo estoy viviendo en el siglo XXI. Mi estudiante, si vive en Occidente, tiene incorporada la imagen del siglo XXI. ¿Por qué? Porque la recibe de su día a día. Mi estudiante, si vive en Oriente, tiene incorporada una visión de la milicia o de los soldados del siglo XXI en Oriente. ¿Por qué? Porque ven en la televisión, porque ven en los desfiles militares, tienen la experiencia de Corea, la división de las dos Coreas es muy reciente, pueden tener el ejemplo claro de Corea del Norte, o de repente el sistema de servicio militar obligatorio de Corea del Sur. Entonces, ellos tienen en su mente asociada una serie de imágenes que vinculan la experiencia cercana, pero también bastante de película hollywoodense, ¿verdad? Entonces, toda esta maquinaria que aparece y que a los soldados pues los presenta como seres prácticamente inmortales. Pero ¿qué pasa si mi lección data sobre el siglo XII? Yo llego a mi clase y yo voy a trabajar el siglo XII con mis estudiantes. Entonces tengo que contrastar esa imagen que tienen sobre el presente, y una visión bastante futurista también hay que decirlo, con lo que yo quiero construir como concepto.
Y si estoy en Oriente, de la misma manera, ¿no? De repente yo quiero trabajar algo que tenga que ver con soldados o con militares mandarines, ¿verdad? En el siglo XII. Entonces, tengo que contrastarlo con lo que tiene en la mente mi estudiante, que es mucho más del siglo XXI. Excelente. Entonces, una vez que yo lo tengo claro como profesor, ¿qué es lo que voy a hacer? Seleccionar mis herramientas para poder hacer este abordaje de la mejor manera posible. Entonces, esto es lo mismo que ustedes pueden hacer para los demás ejemplos que van a trabajar en historia. El soldado actual comparado con el soldado de otra época, ¿verdad? En este caso estamos ya remontándonos a épocas de la Edad Antigua. Pero ¿qué pasa con el concepto, por ejemplo, de agricultor? El concepto de agricultor actual no tiene nada que ver con el concepto de agricultor, por ejemplo, del siglo XVII. Entonces, hay que ver cuáles eran las condiciones, la falta de tecnología, la poca tecnificación del trabajo que había en esa época. Entonces, hay unos requisitos que yo tengo que garantizar, que trabajarlo con el estudiante y garantizar que los entienda para que se pueda entender el proceso que estamos aprendiendo. Y aquí todavía no estamos mencionando una de las categorías históricas, pero ya cuando trabajemos el tema de las categorías históricas, esto se va a complementar y me va a dar como resultado una mayor probabilidad de que mi estudiante fácilmente construya el conocimiento histórico. Entonces, no perder de vista esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no lo tenemos en cuenta, corremos el riesgo de que nuestro estudiante entienda mal, se equivoque, y entonces pueda llegar a conclusiones tales como que la historia es producto de la adivinación o que no sabemos de dónde viene un concepto, sencillamente aparece. Entonces, no podemos permitir que esto suceda porque entonces estaríamos malogrando todo el proceso que hemos iniciado. ¿Cuáles son las herramientas? Nuevamente, primera sesión, hemos visto la necesidad de que nosotros como profesores de historia tengamos siempre a la mano, así como tenemos los conocimientos pedagógicos, tengamos los recursos y conocimientos didácticos. Mezclando esto, que en palabras de Simon Weinberg constituiría el kit de los recursos, las herramientas o los heurísticos de un investigador en historia, entonces estaremos mejor provistos para enfrentar y salir airosos de nuestra sesión de clase y sobre todo lograr que nuestro estudiante construya conocimiento histórico. Seguimos trabajando para la construcción de este conocimiento.